a un nuevo episodio. Todo sale como esperamos, último episodio en Honduras y deberíamos entrar a El Salvador, un nuevo país en esta aventura. Y bueno, nos encuentra en la ruta este episodio. Estamos yendo hacia el último destino que teníamos planificado acá en Honduras, que son las ruinas de Copán. Unas ruinas muy importantes de una de las civilizaciones más importantes del mundo, que son los mayas. Entramos en zona de los mayas, así que queríamos recorrer estas ruinas tan importantes para Honduras. Vamos de camino ahí, el camino es bastante largo desde La Ceiba, de donde estábamos antes, que fue para cruzar a Utila. Así que lo dividimos en dos partes, porque aparte de allá salimos re tarde, así que estamos acá ahora que descansamos en una estación de servicio y hoy vamos a hacer el último tramo de ruta para llegar a las ruinas de Copán. Toca un caminito bastante que está como en construcción, así que ayer agarramos bastante polvo, ruta rota, y creo que va a seguir todo el camino así. Mucha paciencia, pero bueno, queríamos contarles eso y que en este video van a ver un poco de las ruinas y quién sabe un poco más, lo último de Honduras, así que estamos listos para seguir ruta. Después que volvimos de Utila estuvimos varios días que aprovechamos a estar desconectados, por eso no filmamos más. Hemos estacionado donde dejamos la Toyo para ir a Utila, de Roger, que es esos ángeles en el camino, que esta ruta nos cruza, que él nos permitió estar ahí, hicimos amistades, familia con él, por eso estuvimos desconectados. Estuvimos ahí en el Airbnb que él alquila, estacionados tranquilos para poder acomodar todos los equipos de buceo que usamos, todas las cosas que llevamos a Utila, volvimos, limpiar, acomodarnos, trabajar y demás para seguir rutas. Esos días que estamos quietos para acomodarnos son muy importantes y claves para esta vida, así que bueno, le agradecemos a Roger y a esas personas que se cruzan el camino para darnos esos días de tranquilidad y poder seguir ruta. Finalmente llegamos a las ruinas, estamos estacionados acá ya en la entrada del parque, pero como cierra a las 5 decidimos tranquilos, son las 4 de la tarde, para el recorrido dura unas 2-3 horas si uno lo hace tranquilo, grabando y demás. Vamos a dormir acá y mañana temprano vamos a recorrer las ruinas tranquilos. Acá no se puede dormir porque cierran a las 5, vamos a ir a buscar algún lugarcito por acá para descansar y entrar mañana bien tempranito, porque no se permiten mascotas, porque como es un lugar sagrado y también protegido, ahí están las chicas, protegido por la UNESCO y demás, bueno, para protegerlo no se permiten mascotas, entonces también es bueno ir bien temprano para que no haga tanto calor, para que Abby se quede en el motorhome. Acá igual bajó un poquito la temperatura y vamos a aprovechar para llegó el momento pegar la bandera. Les banderes, vamos a pegar la banderita, tiene su lugar ahí ya reservado, el último de la fila. Toca el momento de pegarla. Como bien les contaba Aldana, no nos metimos dentro de las ruinas por esta cuestión del horario y tal, pero sí aprovechamos para venir a visitar este pueblito mágico que se llama Copán Ruinas, que la verdad, ahora estamos en la plaza central, recién acabamos de llegar, se ve hermoso, muy lindo. Les vamos a mostrar un poco, les vamos a dejar algunas imágenes para que vean de qué se trata este pueblo, que debe tener unas, no sé, 6 cuadras por 6 cuadras. Es bien pequeñito, pero sí muy tradicional, porque tiene la plaza acá o sea, en el centro de la ciudad. Enfrente tenemos la iglesia, que se ve ahí también, súper antigua. Por allá tenemos un centrito de convenciones. La verdad que muy encantador el lugar. Tenemos una fuente y obviamente todo, ya les voy a mostrar en las imágenes, está ambientado con las cuestiones de las ruinas y demás. Así que los dejo con las imágenes.
la plaza podemos ver también, acá tenemos un busto de Francisco Morazán, no sé si recordarán, que en capítulos anteriores le habíamos contado, presidente de la República Federal de Centroamérica y que tuvo todas esas ideas que estuvimos ahí en la casa donde le encontraron. Bueno, acá tenemos un busto, acá está toda la parte obviamente frente a la plaza, toda la parte municipal, por ahí enfrente tenemos un museo digital que no vamos a entrar porque aparte ya es tarde, pero sí hay un museo digital también, me da un poco de intriga. Empieza a caer la noche y se empiezan a ver los negocios iluminados y se empieza a ver otra vez la gente en la calle que yo creo o que están trabajando, acá hay café, hay varias cosas en el campo, o están escondidos y refugiados en las casas por el calor que hace en estos lugares. Porque realmente más temprano no había tanta gente ni tanta circulación como hay ahora. Miren cómo está toda la plaza. Y por este lado de acá, en la plaza, tenemos las araras, como se dice en Brasil, los papagayos, los guacamayos, porque, bueno, creo que es un ave bastante representativa de acá. Se escuchan por todos lados y ahí en las ruinas ya nos contaron que tienen horarios donde les dan de comer, así que probablemente mañana veamos alguno, pero bueno, están ahí. Así que esta es un poco la configuración del centro de la plaza de ruinas de Copán. O Copán Ruinas, como se llama este lugar. Hoy sí, nos levantamos tempranito para ir a recorrer las ruinas. Estamos en plena calle durmiendo, pero la policía nos invitó a dormirnos acá, pero bueno, se estaciona acá sobre la ruta. Así que también nos levantó tempranito los camiones pasando. Abby desayunando, nosotros por desayunar, Diego haciendo la cama. Ahora estoy con el rompecabezas del acolchado que lo lavamos el otro día. Y ahora toca volver a ponerlo adentro de su cobertor. ¿Ya sabes cómo hice la otra vez para armarlo? ¿Cómo? Puesto en la cama, estirado. Así lo puedes tirar todo. Vamos a desayunar y nos vamos a las ruinas, que igual están acá a, no sé, 500 metros. Y ahora sí, volvimos a estar estacionados donde estacionamos ayer. Buscamos una sombra porque recuerden que Abby se tiene que quedar acá, pero como es bien tempranito, por suerte está bastante fresquito, hace unos 24 grados, así que y está nubladito, así que buenísimo para que Abby se quede fresquita durmiendo. Acá es donde está el centro de visitantes, donde se pagan las entradas. Las entradas son un poquitito caras, pero bueno, siempre los lugares que están así reconocidos por la UNESCO, patrimonio y demás son caros, y más para extranjeros. Sale $20 cada entrada a las ruinas principales y después hay unos túneles que si uno quiere tiene que pagar $15 aparte. Nosotros ya $40 nos va a salir a los dos las principales, así que vamos a pagar solo eso. Sí. Los túneles los veremos por YouTube. Qué impotencia genera esta cuestión, que obviamente pasa en todos los países, mismo también en Argentina pasa, este tema de que al turista, o sea al extranjero le cobran una suma tremenda y al local no. Pero bueno, eso pasa en todos lados del mundo, no sí. Es algo propio de acá. Así que yo creo que es una reglamentación, no por cobrarnos mucho a nosotros, yo creo que se le cobra al nacional más barato para incentivar el turismo local y que la gente recorra sus propios países. Cultura, ¿no? Eso es importante, que conozcan y aprendan de sus raíces y de su propia cultura. Entonces yo creo que hay que verlo de esa manera, no que nos matan a nosotros, sino que a ellos se los dejan bien económicos. Una muy buena oportunidad para que lo conozcan. Acá en el centro de visitantes lo bueno es que podemos ver una maqueta con toda la distribución de las ruinas. Son bastante grandes, creo que son de las más grandes que hay acá por América. Y bueno, igual ahora nos enteraremos un poquito más de su historia. Para quien le interese, también hay servicio de guía. Hay una asociación de guías que se encuentran acá en la puerta oficiales acá del sitio arqueológico. Hay también un audio guía que se puede descargar la app, que también es oficial de acá y vale unos $10, si no los guías acá cobran entre $35 y $50 de grupos hasta 5 personas. $30 la vuelta que vamos a dar nosotros, que es la tradicional, y si no, hasta $50 si uno hace el de los túneles. Eso es lo que pudimos averiguar ahora, pero si no, igual cuando llegan acá hay una casita
en la entrada, que es de los guías oficiales, o si no también están acá en la puerta para averiguar. En Honduras hay muchos árboles de ceiba, mismo la ceiba que fue donde fuimos para cruzar a las islas, se llama así por su gran cantidad de ceibas que hay en la ciudad, así que acá podemos ver un ejemplar y lo bueno es que las entradas a las ruinas es todo verde, tenemos mucha vegetación para conocer y recorrer. Miren la entrada, es como un bosquecito con toda vegetación autóctona. Al igual que contábamos con los incas, siempre ellos buscaban lugares muy fértiles para sus plantaciones. Por eso es que eligieron acá en este caso Copán para habitarlo, por este bosque que es súper fértil para poder vivir. Acá podemos ver todas las aves también autóctonas y siempre está el guacamayo rojo, guara roja también que le dicen, que es uno de los animales sagrados para los mayas, por eso los vamos a ver en muchas de sus esculturas. Y también nos dijeron que acá vamos a ver muchos que están en esta parte del valle sagrado que le dicen. Así que bueno, vamos a encontrarlos. A ver, serán los protectores de los mayas. Todavía no entramos a la parte paga, o sea, todavía no hicimos valer nuestro ticket, pero acá ya se empiezan a ver acueductos de los mayas. Claramente esto, no sé cómo harían para contener a los niños, para que no se tiren de bomba acá adentro. Yo creo que por acá, o sea, acá se ve un hueco que pasa como para allá y otro que pasa por allá. Y en estos lugares era donde conseguían ellos extraer el agua, entonces... Nada, es bien interesante cómo se construía, todo con piedras, es una locura, sí. Muy bueno. Me hace acordar un poco a toda la parte de Cusco, bueno, entre todas estas civilizaciones creo que comparten mucho su arquitectura, ¿no? Sí, se mandaban videitos por WhatsApp mostrando las cosas que había hecho uno o hecho el otro, o en Facebook se veían los videos. ¿Vieron esos que yo no puedo parar de mirar? Que son como 15 minutos de unos tipos en marcha muy rápida construyendo una casa de barro con las manos y con 2 palitos. Bueno, esos eran los videos que veían y así aprendieron a hacer estas cosas. Qué tonto. Como les contaba antes, las huaras, su representación la vamos a ver en casi toda la ciudad maya. Sí, el fundador de la dinastía Copán, imposible de reproducir el nombre, pero es algo así como Kinich Yaxcacukmo. Viene siendo el nombre de 2 aves muy importantes, que una es la guara o el guacamayo rojo que les estuvimos mostrando recién, y el otro es el quetzal, ¿sí? Perdón, las 2 aves que son para ellos muy importantes, ¿no? Totalmente, y por eso están representadas, como bien decía Aldi, en todas en la mayoría de las construcciones, templos de los mayas. Y la tumba también está, o sea, la tumba del principal líder, digamos, del fundador de la dinastía, se enojaron, está bajo un templo que se llama Margarita, y ese templo está representado por también las cabezas de 2 animales, como vemos acá, la guara roja y el quetzal. Sí, y sus colas, sus cuellos están entrelazados. Sí. Una curiosidad de las araras, como le dicen en Brasil, guacamayos para nosotros o guaras, como le dicen acá, es que la guara roja es monógama, o sea que busca pareja para toda la vida, o sea, una vez que tiene su novia, ella es la compañera que la va a acompañar para siempre. Una recomendación es, si tienen plata, súper sí pagar los guías, porque dentro no van a entender nada porque no hay carteles explicando nada. Entonces, si uno no contrata a los guías,
no van a entender mucho, o otra de las formas, si no están con tanto presupuesto como nosotros, es antes de venir a visitar las ruinas, leer documentales, leer páginas blog de gente que ya haya viajado acá, o sea, tener una idea general para poder entender un poco de qué se trata cada cosa, porque si no, solo tienen los nombres y no tienen ninguna explicación. Me imagino por ahí también para incentivar a que la gente contrate a los guías. Para mí siempre está bueno contratar guías locales que tienen información muy, muy buena, pero bueno, si no se cuenta con el presupuesto, estúdiense antes o lean un poco antes para poder entender un poco de lo que son las ruinas. Estamos en la plaza principal, donde también se encuentra esta escalera que tiene la inscripción jeroglífica más grande de América y está bastante protegida porque es tan importante, porque gracias a estas inscripciones muchos de los arqueólogos que estudiaron estas ruinas de Copán y los mayas, gracias a estas inscripciones pudieron estudiar y detectar muchas cosas de la civilización maya. Así que es tan importante que por eso me imagino que está protegida con estas lonas para que no se deteriore. Dentro de esta parte principal también donde se juntaba, digamos, toda la civilización, algo importante que habíamos leído, por qué Copán es tan importante para la civilización maya, es porque acá se reunían todo lo que eran científicos, astrólogos y demás para su civilización. Era acá como el centro de los mayas donde venían a estudiar. Ellos también se guiaban mucho por la astrología y demás para todo lo que son sus cultivos. Y también acá tenemos el campo de pelota, algo muy importante para ellos. Nosotros hemos viajado a Chichén Itzá, a México, en unas vacaciones, así que recuerdo un poco de qué se trataba el campo de pelota. Es un juego que ellos realizaban con una pelota de hule muy, muy pesada, que se puede ver representada allá, que las araras tienen como en la boca una de las pelotas. Y lo que pasaba con este juego es que sí o sí se tenía que pegar con las manos o con los pies, no podía pegarse con ninguna parte central del cuerpo. Parte central o algo que lastimase, porque al ser tan pesada podías hasta morir. Eso es lo que habíamos leído. ¿Y por qué es tan importante este juego para ellos? Solo se jugaba en 2 ocasiones. Una es previo a sus cultivos, entonces era como que ellos jugaban y el que ganaba era sacrificado para una ofrenda a los dioses y traer prosperidad a sus cultivos. Y después otra cosa que yo leí también por qué jugaban era cuando había alguna catástrofe climática o tormentas y demás, entonces ellos sentían que como que los dioses estaban enojados, entonces jugaban a este juego y el que ganaba era sacrificado como ofrenda para los dioses dejen de estar enojados y pasen las tormentas y esos climas extremos que no eran buenos. Qué concepción loca de la vida, ¿no? O sea, quiero ser el sacrificado. Yo diría como el que pierde es el que sacrifican. No, acá sí. El que ganan es el que lo... Es que para es ellos el orgullo de ser sacrificado, honor. Es un placer ser sacrificado. Claro, es un honor ser sacrificado para los dioses, porque bueno, los veneraban y era muy importante para ellos. Y como vemos, está de vuelta representada siempre las araras, los guacamayos, están representados en todo el campo de juego. Una diferencia, ¿recordás que en Chichén Itzá, no sé si vos te acordás, no, había como unos aros
Sí, que es por donde tiene que pasar la que pelota. por donde tiene que pasar la pelota, que acá no se ven. O no estaba en esta cancha o por ahí no Otro juego. se cayeron o es otro juego. Pero bueno, está muy vinculado también. Leía que Copán y la civilización específica de Copán está muy relacionada con Tikal, que son las ruinas de los mayas en Guatemala, que ya las iremos a visitar. Che, una pregunta, a ver si estudiaste. ¿Vos viste la perfección con la que están cortadas estas piedras? Otra Sí. vez es lo que vemos siempre. Y yo creo que es una incógnita como con los incas, que es de estas civilizaciones que creo que su arquitectura es lo más increíble, que es lo que todavía no se puede descifrar. Hay muchísimas teorías, pero nada, digamos, concreto, ¿no? De cómo hicieron tan perfectos los cortes y las construcciones. Igual estas no son tan grandes como la de los incas, que lo que llama más la atención de los Sí, ahí eran incas, piedras inmensas. que no sabemos cómo las movieron, ¿no? Acá es un poco más lógico que se pueden, digamos, levantar con una carreta, no sé, con algo. Vamos a ver con qué nos encontramos subiendo por esta escalera que evidentemente se puede subir porque el alambrado llega hasta acá, acá se corta y acá se vuelve a armar. Así que en el medio está este pasadizo, yo voy a pasar, voy a subir. Es interesante, hay algunas ruinas que se pueden, por ejemplo, Chichén Itzá ya no está permitido hacer esto que estamos haciendo acá. Yo creo que hace muchos años, yo viajé en el 2014 y esto ya no se podía hacer. Pero bueno, acá se puede, así que vamos a aprovecharlo porque realmente no en todas se puede tener tanta interacción como estamos teniendo acá. Todo lo que sube tiene que bajar, nosotros también tenemos que bajar de este lugar porque tenemos que seguir con el recorrido. Ahí abajo la tenemos a Aldana que ya se atrevió a bajar. Miren el verde del lugar, es espectacular, plano, parece que esto estuviera, no sé, pasto sembrado, parece una cancha de fútbol. ¿Jugamos un partidito, Juanchi? Ya tengo lista la pelota. Mirá lo que es eso. Espectacular. Qué locura. Hay un museo donde tienen las piezas más importantes que encontraron los arqueólogos y encontraron unas piezas de jade. El jade para los mayas era más valioso que el oro por ser una piedra tan dura como que simbolizaba la eternidad. Entonces encontraron unas piedras de jade que son como los collares que usaban la jerarquía alta, digamos, y tenían también estas formas que encontraron en este lugar también, que son similares o iguales a esos collares de jade, que es la piedra que es muy linda. Mismo ayer en el pueblito de acá de las ruinas había muchas artesanías con piedra de jade y plata, muy lindas. Los listones de jade que fueron encontrados acá en estas ruinas, que están guardados, como les decíamos, en un museo, se cree que los llevaban el líder, como la figura más importante acá de la civilización, que esos listones de jade, todo lo que tenía jade, los llevaban los líderes que también representaban a los dioses, ¿no? Entonces son como dos listones, que hay uno que tiene todo como una representación de figuras y otro que tiene, como les mostraba, esa geometría que está también en esas paredes. Acá está la entrada a los túneles, que es que se paga la entrada extra de los $15. A ver, ¿se ve algo? Un poquito se ve. Y los túneles yo creo que van hacia la antigua, digamos, como ciudad. Como que yo había leído
que los mayas son especialistas en construir arriba de las otras ciudades. Por ejemplo, un líder construye su ciudad, después cuando vienen otros líderes construyen arriba de esa ciudad y así, ¿no? Y me imagino que por eso son estos túneles que irán hacia las otras ciudades, o no sé bien a qué serán estos túneles. Lo anterior que les contaba, que los mayas construían arriba de otras, digamos, civilizaciones, de otras construcciones de otras ciudades. En esta pirámide, que se llama Rosalila, los arqueólogos cuando excavaron encontraron las evidencias de que había 2 ciudades por debajo de estas ruinas, digamos. Acá pudieron evidenciar eso. Acá hay un cartel de los pocos que hay en todas las ruinas y ahí por dentro se ve la secuencia de las 3 ciudades. Saliendo de las ruinas ya estamos listos, solo falta cargar un poco de nafta para hacer ruta hacia la frontera con El Salvador. Casualmente estamos solo a 10 kilómetros de la frontera con Guatemala, pero si cruzaríamos a Guatemala nos perderíamos El Salvador, así que vamos a retroceder un poco para poder hacer un poco de El Salvador, que tenemos muchas ganas de conocer, y después entrar a Guatemala. Así que esperamos que les haya gustado mucho este video y el paso nuestro por Honduras, que la verdad que nos sorprendió, que no lo íbamos a recorrer y al final... Sí, recién justo me hicieron una entrevista, no sé para qué canal o para qué. Y bueno, me preguntaron ahí como, che, ¿qué es lo que más te gustó de Honduras? Y le dije, primero la gente, segundo, bueno, algunos paisajes que vimos que nos parecieron espectaculares. Nada, la verdad que es un gran país para recorrer, para visitar. Y bueno, solamente gracias ahí a todos los hondureños que estuvieron acompañándonos, dándonos fuerza, ahí empezando a seguirnos. A ellos les pedimos que nos sigan acompañando, que este viaje todavía le quedan algún que otro kilómetro más por recorrer. Y mi corazón se quedó en Utila, fue de los buceos más lindos que hemos hecho, así que vale mucho, mucho la pena. Es un país que les súper recomendamos, no se queden con los comentarios de lo que dicen, hagan su propia experiencia como hicimos nosotros, y siempre como con todos los cuidados en todos los países, la verdad no nos sentimos ni más ni menos inseguros que en el resto de los países en los que hemos estado. No, súper bien. Tuvimos cuidado en Tegucigalpa y en Sula, que nos dijeron como grandes ciudades estar más atentos, pero después la verdad súper bien, indicaciones de gente local como siempre, así que estamos agradecidos de haberlo recorrido. Nos vemos en el próximo video, déjenos un comentario, acompáñennos, vean los videos, bueno, todo lo que nos ayude para poder seguir acá generándoles contenido. Y nos vemos en el próximo entrando a un nuevo país.